Hola, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces acerca de las posiciones del cuerpo, también vamos a hablar sobre los términos direccionales y finalmente vamos a hablar sobre los planos y cortes. ¿Ok? Nos vamos a acercar entonces acá y vamos a hablar un poco de las posiciones del cuerpo. Bueno, nuevamente, estas son las fichas elaboradas por el grupo de Educamed y la vamos a revisar a continuación. Cuando te hablan de las posiciones del cuerpo, quiere decir que la persona va a adquirir una posición en concreto. Y hay una posición muy importante. Esta posición se llama como la posición anatómica estándar, ¿ya? Esta posición anatómica estándar es muy importante porque la mayoría de las descripciones que nos dan en el libro, y básicamente todos los libros de anatomía, la descripción de las partes de un cuerpo siempre te va a tomar en cuenta como si fuera estando en una posición típica. Ya no importa si el paciente se encuentra en una posición, por ejemplo, con las manos extendidas o tal vez girando la cabeza, siempre el libro te va a describir en una posición anatómica estándar. ¿Y cuál es esa? Veamos a continuación que tenemos una imagen típica de una posición anatómica estándar. Seguramente la recuerdas en los libros más. El sujeto siempre tiene que estar de pie, mirando siempre al observador, con la cabeza nivelada, como vemos aquí en la figura. Los miembros inferiores tienen que estar paralelos, ya con una ligera separación, como vemos también en la figura. Paralelos en bipedestación, con una ligera separación. Y los miembros superiores también lo mismo. Tienen que estar separadas del tronco ligeramente y lo más importante, con las palmas mirando hacia adelante. Así de sencillo es una posición anatómica estándar. Ahora, también la persona puede estar también recostada. Cuando una persona se encuentra recostada, esa palabra, lo que vamos a llamarla, se llama decúbito. Si la persona está recostada de espalda, se llama decúbito supino. Si está de panza, lo vamos a llamar como decúbito prono o también decúbito prono o ventral. El decúbito supino o dorsal también lo llama. ¿Ya? Y también tenemos una variable en la cual la persona puede estar recostada de costado. La vas a llamar decúbito lateral. Si está al lado derecho, decúbito lateral derecho o el decúbito lateral izquierdo. ¿Listo? Entonces, todas las descripciones de cualquier parte del cuerpo, cuando estés leyendo el libro, si te describe partes del cuerpo, tú tienes que ya suponer por delante que se halla en una posición anatómica estándar. Y esa posición se llama, como decíamos, la posición anatómica. Esta posición del cuerpo es muy, muy importante, al menos para ver los términos direccionales. ¿Ya? ¿Y qué son estos términos direccionales? Son términos específicos para localizar diversas estructuras del cuerpo. Cualquier estructura, regiones del cuerpo, huesos, órganos, vísceras, etcétera. Y siempre tienes que presuponer de que la persona está en una posición anatómica estándar. ¿Ya? Porque si utilizas estos términos direccionales y no estás tomando en cuenta la posición anatómica estándar, esto se vuelve confuso. Entonces, siempre tomar en cuenta. La mayoría de los términos direccionales siempre tiene su opuesto. Es decir, si uno dice arriba, otro tiene que decir abajo. Y así vamos a encontrar como ejemplo lo que tenemos en el libro. Superior, inferior. Ojo, también tiene otros nombres estos, ¿ya? Por ejemplo, superior también se llama caudal e inferior se llama caudal y superior al revés. Superior significa cefálico, también su otro nombre, y el inferior es caudal. Tienen también otros nombres y es importante también que memorices esos segundos nombres para el momento del examen. Anterior o ventral, posterior o dorsal, medial cercano a la línea media y lateral alejado de la línea media. Homolateral de un mismo lado y contralateral de lados opuestos. Proximal cercano a la raíz o cercano también al tronco y distal alejado, superficial y profundo. Tienes ejemplos también en el libro donde te hablan justamente sobre ejemplos, ¿ya? Trata de entender esos ejemplos, dominas estos términos y prácticamente los demás términos van a ser sencillos. ¿Qué más tenemos en esta sección? Planos y cortes. ¿Ya? Tienes que saber la definición, qué es un plano, qué es un corte. Por ejemplo, un plano son
Tienes que imaginarte como si fuera un pedazo de vidrio que va a cortar una estructura. Ese es un plano. Y la definición es el siguiente. Son superficies planas imaginarias que van a cortar una estructura o puede también cortar un cuerpo entero. En cambio, un corte es una sección de una estructura o de un cuerpo también, pero como resultado del corte que este plano ha realizado. ¿Ya? Entonces, un plano te va a dar una visión, te va a dar una sección, y a esa sección la llamamos como el corte. Plano, corte. Son distintos, no es igual, ¿ya? El plano es la figura geométrica que va a realizar el corte, y el corte es la sección, la visión que tienes como resultado del corte del plano. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos diferentes tipos de planos, de acuerdo a en qué sentido van. Por ejemplo, el plano sagital y parasagital. El plano sagital te corta el cuerpo o el órgano en dos partes iguales, derecha e izquierda, pero iguales, en proporciones iguales, 50 para un lado y el 50% para el otro. En cambio, parasagital también te corta el cuerpo en dos partes, derecha e izquierda, pero en partes desiguales, es decir, 70% para un lado y el 30% para el otro lado. Y entonces términos, no confundirlo. El plano frontal siempre va a cortar un cuerpo o un órgano en dos partes igual, uno que se va a ir hacia anterior y el otro posterior, anterior y posterior. El plano transversal siempre te corta el cuerpo en superior e inferior. Y una diversidad que encontramos ahí en el libro, el plano oblicuo, que como dice es un plano que va en sentido oblicuo, corta el cuerpo en sentido oblicuo. Lo mismo pasa con los cortes, como es el resultado del plano, entonces tengo corte sagital medio o medio sagital también se llama, un corte frontal y un corte transversal, ¿ya? A pesar de que parecen, ¿no? El mismo nombre, solamente cambiado plano y corte, tú tienes que diferenciar claramente y no confundir a qué llamamos el plano con exactitud y a qué llamamos el corte también con su propia exactitud, ¿ya? Recuerda, los términos direccionales siempre están descritos en una posición anatómica, que se conoce como la posición anatómica estándar, ¿sí? Recuerda, esto solamente es un resumen de lo que está en el libro del Tortura de Erickson, ¿sí? Es un breve resumen, entonces nos estaremos viendo en la siguiente.